Bienvenidos. Somos gente de Mundo Historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo Historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos gente de Mundo Historias para contar a través de Caribe Radio Online. Caribe Radio Online es nuestro canal que nos permite estar con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde para llevarle entrevistas, historias de vida de gente maravillosa en Colombia y en el mundo que con su accionar, con su trabajo, indudablemente contribuye a un mejor tejido social humano. Caribe Radio Online es dirigido por Carlos Julio Arzuza López. Hoy en la tarde me acompaña Ian Bustillo, quien representa en esta oportunidad todo el sistema operativo de redes sociales, imágenes y sonidos aquí en Caribe Radio Online. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el gusto de producir, presentar y dirigir este espacio que está destinado única y exclusivamente a que precisamente personas conocidas, no conocidas, nos cuenten aquí sus historias de vida. Hemos habilitado este espacio, este canal, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde para dialogar, para escuchar los testimonios de vida de mucha gente maravillosa en Colombia y fuera de Colombia. Hemos recibido cualquier cantidad de mensajes a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que nos escriben permanentemente, dándonos una voz de aliento, felicitándonos, sugiriendo personajes, en fin. Muchísimas gracias a todas esas personas. Esto también me da pie para informarles que hay dos programas que están pendientes. El del gran maestro, el gran intérprete de la canción romántica, y también el de la destacada escritora Sondra McCollins. Rudy Márquez y Sondra McCollins son programas que están ya listos, preparados. Ellos en cualquier momento van a estar con nosotros. Eran programas que estaban programados para el mes pasado, pero por múltiples razones no se pudieron realizar. Pero pronto estará con nosotros Rudy Márquez y Sondra McCollins. Sondra McCollins está en estos momentos en Europa, en París, y Rudy Márquez presentándose exitosamente en Santo Domingo, República Dominicana. Muy pronto estarán con ustedes. Bueno, en la tarde de hoy tenemos un invitado desde Paraguay. Ya está listo, ¿no? Desde Paraguay. Realmente presentar a un gran maestro como es Agustín Núñez, para mí es un motivo de orgullo, de complacencia, toda vez que lo vi durante muchísimo tiempo en la televisión colombiana. Trabajó en grandes novelas, grandes series. Luego le perdimos la pista, él regresó a su país. Pero ¿quién es Agustín Núñez? Un perfil de Agustín Núñez dice que nació el 5 de mayo de 1947 en Villarrica, Paraguay. Es arquitecto, actor, escenógrafo, fotógrafo, docente, dramaturgo y director de teatro y televisión. Tiene en su labor como actor de teatro y televisión en Paraguay, Colombia y Estados Unidos más de 170 obras dirigidas y actuadas, varias de ellas galardonadas con premios nacionales e internacionales. Es el primer director paraguayo que ha dirigido en los Estados Unidos. En Colombia tuvo el Centro de Expresión Corporal por muchos años y allí formó una generación de nuestros artistas. Exdirector de la Escuela Municipal de Arte Dramático y del Instituto Municipal de Arte Dramático en Asunción, fundador del Centro de Investigación y Divulgación Teatral en Asunción, Paraguay, y del estudio Escuela de Actuación, primera escuela de dirección teatral del país. Espero haber leído correctamente el perfil. Es simplemente unas breves líneas de lo que ha sido el gran maestro Agustín Núñez. Pensaba yo en el camino, ahora que venía a la emisora en el automóvil, yo decía, verdad que la vida nos da sorpresas. Hace muchos años yo viví en Bogotá en el barrio Chapinero, más exactamente carrera séptima con 54. Carrera séptima 5475, diagonal al Teatro La Baranda, que en ese entonces dirigía Antonio Corrales. Y por razones de alimento, tocaba buscar los alimentos en los asaderos de pollo. Yo pasaba por el Centro de Expresión Teatral del maestro Agustín Núñez y muchas veces lo vi con ese cuidado, colocando el aviso publicitario de la obra de teatro del momento, de las matrículas,
limpiando el frente. Y yo decía, mira, ahí está el gran director y actor Agustín Núñez, porque lo vi muchísimas veces en la televisión colombiana y seguí sus obras. Y hoy no sé cuántos años, y no vamos a hablar de años, él nos acompaña hoy en una entrevista desde Paraguay. Maestro Agustín Núñez, realmente constituye para mí un honor, un elogio poder estar con usted esta tarde. Desde Barranquilla, Colombia, y usted en Asunción, Paraguay, le saludo y bienvenido. Juan Carlos, qué gusto poder estar contigo, aunque sea a la distancia, en este espacio que logras mantenerlo de una forma titánica, destacando los valores importantes dentro de nuestra Colombia linda. Y hablando de nuestra Colombia linda, estoy justamente disfrutando de un café colombiano que traje esta última estadía en Colombia, delicioso. Como todos sabemos, el café colombiano es de los mejores del mundo. Y bueno, a través de él, a través de gente como vos, María Eugenia Penagos, que me acompaña en la fotografía de atrás de la obra que hicimos juntos en el año 88-89 en Colombia, antes de mi regreso a Paraguay, Loco Cómic. Y muy contento, Juan Carlos, porque yo sé de vos mucho más de lo que vos te imaginás. Vos ibas a mi teatro con bastante frecuencia y andabas por mi barrio también. Éramos del mismo barrio, era un barrio muy agradable. Estaba David Mansur a una cuadra nuestra. Y bueno, había mucho movimiento, había lugares muy buenos para comer, inclusive populares, comida popular muy buena, una arepa de queso deliciosa, el pailón de la carne. Y bueno, una cantidad de recuerdos que evoco a través de este espacio, a través de tu voz, a través de tu discurso, que considero muy importante. En la medida que nosotros podamos conocer a la gente, también podemos valorar la historia, podemos valorar la parte cultural, como vos lo estás llevando en este momento. Se puede hacer una memoria cultural, memoria de personas, que es muy importante para la identidad de un pueblo, para saber querernos, para saber valorarnos y para de alguna manera seguir adelante a partir de lo que ya otra gente ha hecho, aportado y siguen aportando mucho, ¿verdad? Así que, Juan Carlos, estoy contentísimo de compartir contigo y con los seguidores de este espacio este momento que para mí es particularmente importante. Así es, muchísimas gracias, maestro. Indudablemente era una Bogotá de la década del 80, una Bogotá que tenía problemas como las que puede tener hoy, pero tenía un encanto, tenía un señorío, tenía un gusto por el arte, por la cultura, que hoy ese gusto sigue vigente, ¿verdad? Pero se ha diversificado con el tema de la tecnología, de las migraciones, en fin. Me obliga la primera pregunta para iniciar esta entrevista, maestro Agustín Núñez desde Paraguay. Bueno, la pregunta de rigor, ¿cómo llega Agustín Núñez a Colombia en su primera venida, en su primera etapa, no? Pues, mi primera llegada a Colombia fue en el año 73. Fui con un grupo que yo formé con unos compañeros de la Facultad de Arquitectura que teníamos interés en incursionar en nuevas formas de teatro. En Paraguay estábamos en un momento represivo que fue de décadas con el presidente Stroessner. Estábamos buscando una salida para... Bueno, parece que hay alguna dificultad en el tema de la señal, y Ian, vamos a mirar, a revisar qué está pasando. Se ha congelado momentáneamente la imagen. Bueno, ahí está el maestro Agustín. Le escuchamos, maestro. Sí, disculpen. Empecé con un grupo en la Facultad de Arquitectura que se llamó Tiempo Bello. Ese grupo lo fundé después de estudio de unos meses en el Conservatorio de Teatro de Río de Janeiro. Pero ese grupo fuimos seleccionados para representar a Paraguay en el Festival Internacional de Teatro de Manizales de esa época. Y así fuimos llegando con 14 compañeros más mi persona
Manizales, de ella fuimos a Bogotá, un festival también que se hizo a partir del de Manizales en Bogotá. Y yo estaba terminando en la Facultad de Arquitectura, me faltaba mi tesis, y me propuse averiguar en este trayecto de gira qué universidad realmente me convencía para hacer mi tesis final. De todo lo que conocí de Argentina, Venezuela, Colombia, Centroamérica, México, la Universidad Piloto de Colombia fue la que más me llenó. Tenía una serie de materias, por ejemplo, en la parte de ecología, que en esa época era alguna novedad. Tenía fotografía, que a mí me apasionaba, pero nunca había estudiado profesionalmente. Y tenía materias muy importantes que creo que hizo que coronara, que terminara mi carrera de arquitecto en una universidad de primerísimo nivel. En ese momento era de un mejor nivel prácticamente en Latinoamérica. Era nueva, relativamente nueva, y no éramos muchos los estudiantes. Bueno, de ahí empecé a terminar mi tesis. Santiago García reabre la Escuela Nacional de Arte Dramático y me invita para que sea parte del plantel como profesor de expresión corporal en principio. Y bueno, cuando me di cuenta, ya había terminado arquitectura, ya estaba muy vinculado a la escuela, ya conocí mucha gente de teatro, ya empecé a dictar talleres por fuera, y ahí también con Antonio Corrales montamos un espectáculo que en ese tiempo fue una sensación, y se me dio la gana. Estuvimos 3 años en Bogotá y en Colombia. A mí el teatro y la televisión hizo que yo pudiera conocer Colombia a fondo. Yo conozco, me da vergüenza decir, ¿verdad? Siendo Colombia un país enorme en comparación a Paraguay, yo conozco cada rincón de Colombia. La costa Pacífico, la costa del Caribe, el Atlántico, ¿verdad? Conozco, bueno, toda la parte cafetera, la parte de La Guajira, desértica, bueno, Amazonas. Así que fue una experiencia, el paso por Colombia fue riquísimo. En Colombia yo, cuando empiezo a abrir mi centro de expresión teatral, allí en el barrio Palermo, muy cerca de donde vos vivías, empiezo a conocer, además, fue la primera escuela privada que se abría en Colombia. Estaba el TEC, que hacía años estaba trabajando, pero no como escuela, como un grupo experimental, además de mucha importancia. Estaba la Candelaria también, no menos importante que el TEC. Y bueno, y había un surgimiento de grupos jóvenes muy interesante. Y eso hizo también que me llevara a que yo abriera el set famoso. Por ahí pasó mucha gente, Luisa Fernanda Giraldo, Yurdo Gutiérrez, mucha gente, Ana María Camper, mucha gente, inclusive profesionales, que en un momento determinado yo trabajé con el SICA, muy vinculado al SICA, siempre. Y ahí también justamente apenas llegué, conocí a María Eugenia Penagos, que hasta ahora es mi ángel de la guarda, y ahí está, como dije, ¿verdad? Y ahora volví a Colombia también, incentivado por ella, para seguir trabajando con el SICA, porque realmente recuerdo que yo tengo de mi paso por allá, está muy vinculado al SICA, a María Eugenia, a Antonio Corrales, a Francisco Rincón, inclusive a Fanny Mickey. Yo he dictado en un momento determinado clases a Fanny Mickey de refuerzo para determinados espectáculos. Bueno, pasó mucha gente que realmente es importante dentro de lo que es la llamada cultura teatral colombiana, ¿verdad? Sí. Que a la larga es latinoamericana, porque somos universales, prácticamente nos movemos, nos desplazamos, nos vamos encontrando en diferentes lugares,
en diferentes tiempos, por supuesto, ¿verdad? Va pasando el tiempo. Por supuesto, yo no soy el muchacho que salió de Colombia hace 35 años, pero también sigue latiendo en mi corazón muy fuerte ese pensamiento de la doble nacionalidad, que los colombianos en Paraguay son paraguayos y nosotros en Colombia somos colombianos. Qué bien. Creo que eso se da con una forma muy particular. Sí. Pocas veces escuché eso. Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, maestro Agustín. Pero hubo algo, aparte de que te fuiste involucrando en el ambiente a través primero del maestro Santiago García, la Candelaria, los talleres, ¿hubo algo en especial que hizo clic, que te dijo o que dijiste, aquí me quedo yo? A mí me interesó mucho el teatro colombiano, el espectro tan amplio que ofrecía. Yo trabajé con barrios marginales, trabajé con sindicatos, fui director del grupo de Country Club por varios años, trabajé con otros clubes. Me daba la posibilidad de aprender, me daba la posibilidad del desafío. Además, me daba cuenta que era un teatro como que estaba arraigado en ese pedazo de tierra llamado Colombia, que a la larga era un reflejo de Latinoamérica. Tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas alegrías, inclusive tenemos la misma riqueza de diferentes formas, para la riqueza folclórica, la riqueza de música, de danza. En Colombia me atrapó mucho eso, en la identidad latinoamericana. Nosotros, cuando salimos con Tiempo Bello, teníamos dos opciones: de ir a representar a Paraguay en Nancy, Francia, o de ir al Festival de Manizales. Elegimos Manizales. ¿Por qué? Porque considerábamos que era mucho mejor conocer primero nuestra Latinoamérica y después mirar a Europa. Creo que eso fue muy, muy acertado. Nosotros conocimos Centroamérica hasta los rincones donde nunca nadie había visto teatro. Conocimos como la palma de nuestra mano Centroamérica. Llegamos a Colombia, inclusive pensábamos ir hasta los Estados Unidos, pero ya hacía un año y medio que estábamos en gira y preferimos de alguna manera volver por el camino hasta Panamá y allí que cada cual, de la mejor forma, buscar un lugar en el mundo donde permanecer por un tiempo, donde desarrollarse. Hay gente que quería teatro infantil, otra gente quería teatro campesino, otros querían un teatro ya más clásico, otros querían teatro experimental. Y entonces ese recorrido fue muy importante ir detectando qué quería cada uno. Éramos muy jóvenes. Yo cuando eso tenía 26 años y prácticamente otra compañera y yo éramos los mayores. Había gente muy joven y era importante que cada cual viviera su experiencia. Y ahí en Panamá, nosotros un 22 de diciembre empezó el regreso a diferentes lugares. Fueron los momentos más duros vividos en el aeropuerto de Panamá. Cada separación de uno de los miembros era como si una parte del cuerpo de uno se fuera con eso. Pero seguimos juntos, los que seguimos acá, en esta dimensión, seguimos juntos, seguimos trabajando, seguimos aportando, nos seguimos ayudando. Una de las compañeras está en Washington hace 40 años, Nuki Walder, y por ejemplo con ella fui varias veces a dirigir a Washington. Hasta ahora soy el único director paraguayo que ha ido a dirigir a los Estados Unidos varias veces. La última vez fui a Virginia del Norte a hacer el trabajo de director de arte de la ópera de Virginia del Norte. Y por supuesto, hace muy poco tiempo, para gran alegría mía, volví a mi Colombia linda a hacer 2 talleres
y un conversatorio con un grupo de jóvenes sumamente importante con el tema de Pedro Páramo. Pedro Páramo, yo estrené en Colombia la primera versión mundial teatral de la obra. Y de ahí se siguió haciendo muchas versiones, y Rulfo da para hacer eso. Rulfo da para muchas lecturas, y todas ellas válidas, todas ellas ricas prácticamente. Lo que vi en Colombia del grupo Mandrágora me llamó mucho la atención porque es gente muy joven, desafió penetrar al mundo de Comala. Eso me pareció muy importante. Sí. Bueno, integrar diferentes disciplinas. Sí. Te me adelantas un poco, pero bueno, tomemos esa delantera en beneficio. Y quiero preguntarte, ¿cómo ves en este momento el teatro en Colombia? ¿Puede decirse que evolucionó o piensas tú que está en las mismas condiciones en que lo dejaste hace muchos años cuando partiste? Yo he visto en muchos aspectos mucho más fuerte. Bueno, uno de los logros fue tener las salas concertadas, ¿verdad? Que eso permite cierta tranquilidad a los que manejan las salas, a los que administran, dirigen. Una de las cosas. También veo mucha gente joven, nueva, buscando siempre nuevas formas, nuevos lenguajes. Y se ve una dinámica muy interesante. Y fue muy particular, ¿verdad? Porque fui a la Meta de dictar un taller de iniciación actoral. Y otro dicté en Bogotá, supuestamente también de iniciación actoral. Y fue una cosa muy interesante porque en la Meta tenía que dictar para 12 personas. Tuve 25. Entre los 25, 4 menores que hicieron un taller paralelo con un amigo egresado del estudio muy querido, Emel Díaz, que fue el que coordinó todo ese paso por la mesa. Él se llamaba Cuerpo, Voz y Sentimiento. Y bueno, fui y me encuentro prácticamente me tocó con 21 personas, y entre esas 21 personas había desde 18, 17, 18 años hasta gente casi de 80. Entonces me tocó hacer una experiencia muy rápida, pero muy interesante de integración, de dar las bases que yo considero más importantes para subir al escenario. Después voy a Bogotá a dictar el mismo taller de iniciación a la actuación y me encuentro con un grupo de actores que ya tenían experiencia, que además muy bien formados, y me tocó subir rapidísimo, ajustar, y fue una verdadera delicia. Fue una verdadera delicia cómo con el mismo tema uno puede trabajar niveles completamente diferentes. Con los de Bogotá, prácticamente organizado por el SICA, trabajé niveles de actuación avanzada muy importantes en el escasísimo tiempo que tuve. Me quedé con muchas ganas, con muchas ansias. Me nacieron nuevas inquietudes. Entonces veo que hay gente que está muy, muy interesada, aún profesionales, en seguir aprendiendo, en seguir mejorando, en seguir desarrollando sus capacidades expresivas. Veo siempre Colombia tuvo un muy interesante nivel de teatro. Tuvo ese teatro como que sembrado en nuestra tierra latinoamericana. El teatro sigue conservando, por más que se hagan obras clásicas, por más que se hagan las obras, digamos, más conservadoras, más tradicionales, siempre tiene un sello Colombia, y eso se distingue en el mundo. En los festivales nosotros vemos que Colombia marca presencia en teatro, y eso da gusto porque uno dice, se reconforta mucho, porque uno dice, sigue latiendo la gente de teatro, pese a todo, contra viento y pandemias, seguimos vivos los que seguimos,
y seguimos apuntando a mejorar nuestra calidad, a mirar por lo menos hacia la excelencia. Y en Colombia eso es muy notorio. Qué bueno. Qué buenas noticias nos está dando hoy desde Paraguay el gran actor, director, dramaturgo, fotógrafo, arquitecto Agustín Núñez, que estuvo durante muchísimos años en Colombia, actuó en importantes series de televisión. Vamos a mirar unas fotografías, Ian, que él nos ha suministrado generosamente. ¿Recuerdas, Agustín, cuál fue la primera serie de televisión, novela en la que participaste? Bueno, lo primero que yo hice fue invitado por el director Felipe González. Fue Manuelita Sanz. Correcto. Hice 5 capítulos, pero mi personaje era hombre de pueblo. Pero tenía bastante participación en cuanto a textos, ¿verdad? La verdad que yo en ese momento estaba muy centrado en la parte teatral. Y yo quise llegar a la televisión con un poco más de conocimientos respecto a lo que era mi formación para un medio completamente nuevo para mí, que era la televisión. Y así fue. Yo hice eso en el año, si no me equivoco, en el año 75. Y después hice otra, en Revivamos Nuestra Historia. También me llamó Jorge Ali para hacer un papel de un capítulo. Y después me aparté. Y hice cosas sueltas. ¿Perdón? No, te Fui estamos haciendo escuchando. sí, cosas. Estamos Sí, escuchando atentamente. sí, hice cosas sueltas que consideraba importantes. Y sobre todo trabajé con mucha gente joven, estudiantes universitarios, en experimentos de audiovisual, que yo lo hacía en forma gratuita, además porque eran trabajos de la universidad. A mí me servían mucho, y creo que a ellos también, ¿verdad? Y bueno, después ya fui haciendo, justamente con Felipe González, hice Cozumbo, que era Claro. una serie de mucho nombre en ese momento, todos los adolescentes sobre todo veían muchísimo, ¿verdad? Y bueno, así fui sumando, y bueno, consideramos, hice cantidades, ¿verdad? Yo al final creo que estuve en 25 proyectos importantes, o sea, con papeles importantes en la televisión. Y lo último que hice fue el día antes de mi venida, La Estrella de las Baum, que yo creo que era el último capítulo de La Estrella de las Baum, que yo prácticamente haciendo maletas dejé, fui a hacer, volví, terminé de hacer mis maletas y me vine, yo no pude verlo. Pero ese papel era para mí fue muy importante, porque ahí se develaba quién era el verdadero personaje al cual estaba reemplazando Víctor Mallarino, como un farsante que llegaba con una identidad falsa. Y ahí en ese capítulo final se supo qué pasó con ese personaje que daba vida a Víctor Mallarino. Fue muy lindo. Fueron unos recuerdos muy interesantes, ¿verdad? Claro. Muy importantes. También te recordamos en novelas, programas unitarios de Jorge Barón Televisión, si no me falla la memoria, Producción Sponge, bueno, en fin. Ahora en tu respuesta me diste la oportunidad de rescatar dos, digámoslo así, dos premisas fundamentales que me dan pie para la siguiente pregunta. Decías, yo tenía 23 años, 24 años, era un medio desconocido, nuevo para mí. ¿Antes no hacías televisión en Paraguay? En Paraguay la televisión estaba empezando. Okay. Cuando yo salí de Paraguay, estaba en un estado muy primario. No había posibilidad de dramatizados. Los programas eran muy elementales, muy básicos. Entonces, para mí, el ingresar a la televisión
a cine inclusive, fue a partir de Colombia, de mi experiencia en Colombia. Y hay una cosa, ¿verdad? En ese tiempo había una politización muy grande del teatro. Hacer televisión se veía como venderse al capitalismo. Y que eso era barato, que eso era prostituirse artísticamente. Y te voy a ser sincero, yo aprendí muchísimo haciendo televisión. Muchísimo porque la forma de trabajo en televisión requiere una entrega actoral totalmente diferente a la teatral. Te enseña a pulir tu actuación, te enseña a cuidarte. Si sabes enfrentar la televisión, es una escuela maravillosa. Yo hay cosas que realmente pude entenderlas a partir de televisión, que hoy inclusive las tengo incorporadas dentro de lo que es teatro. Y ese trabajo sutil, ese trabajo fino, ese trabajo de inmediatez que te da, que hoy te dan un texto y mañana tenés que grabar. La capacidad de rapidez, de no perder el tiempo. Antes yo me acuerdo que la gente ensayaba 3 meses una obra. Ahora ya no se puede. Ya no hay Ahora tenemos ensayos. el tiempo cronometrado de una forma muy diferente. Y nuestro pensamiento también.